Buenos días, buena gente de San Camilo. Espero que todos ustedes estén bien a pesar del virus, a pesar de que tenemos que estar en nuestras casas y no podemos reunirnos como la comunidad de Dios, pero no importa, que el Señor esté con todos ustedes. En el Evangelio de hoy me llamó la atención mucho a una frase cuando Jesús dice en el Evangelio: todos serán discípulos de Dios. Yo estaba leyendo el Evangelio en inglés. En inglés la traducción es un poquito diferente. Dice en inglés: todos serán enseñados por Dios. Y yo estaba pensando, wow, todos serán enseñados por Dios. ¿Cómo? Dice Jesús también: todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. Yo estaba pensando, ¿y cómo podemos nosotros ser enseñados por el Padre? ¿Cómo podemos escuchar al Padre y así aprender de Él y acercarnos cada día más a Jesús? Y por supuesto, la respuesta es por medio de la Biblia. Porque nosotros, como católicos, creemos que la Biblia es inspirada y tiene a Dios como su autor principal. Estudiando la Biblia, vamos a ser enseñados, vamos a estar enseñados por Dios y vamos a poder escuchar la voz de Dios llamándonos y podemos acercarnos cada día más a Jesús. Y yo estaba pensando que tal vez sería bueno compartir con ustedes algo que probablemente ustedes han escuchado, pero siempre vale la pena recordarlo. Y es que para nosotros los católicos, para lograr una comprensión plena de la Biblia, la Iglesia señala tres criterios básicos para interpretar correctamente la Biblia. Primer criterio es: se debe prestar mucha atención al contenido y la unidad de toda la Escritura, de toda la Biblia. Es decir, que no debemos aislar un texto del conjunto de todas las Escrituras. Hay que relacionar cada pedazo de la Biblia con otros pasajes que hablan del mismo tema y con la totalidad de la revelación. Un ejemplo, dice Jesús en el Evangelio de Juan: siempre habrá pobres entre ustedes. Pero no podemos aislar ese versículo del Evangelio y tratar de interpretarlo solo. Es incorrecto interpretar este pasaje como una invitación a dejar de luchar contra la pobreza, cuando en el conjunto de la revelación, pensando en todo lo que dice Dios y Jesús en el Evangelio, se ve claramente una opción de Dios por el pobre y contra la pobreza. Criterio número 1, siempre tenemos que prestar mucha atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, interpretando un versículo a la luz de toda la revelación de Dios en el Evangelio. Segundo criterio es: tenemos que escuchar y saber la tradición de la Iglesia en cuanto a la Biblia. Los católicos interpretamos la Biblia a la luz de la tradición viva de toda la Iglesia y guiados por el magisterio, es decir, el Papa y los obispos en sus pronunciamientos oficiales, ¿no? Es decir, no podemos interpretar la Biblia por nosotros solos, siempre en unión con la Iglesia, con las enseñanzas, con la tradición de la Iglesia. Y el tercer criterio, muy importante, es el cristocentrismo. La integridad del misterio de Jesucristo y su proyecto del reino de Dios son el centro y el corazón
de toda la Biblia. Y cuando tratamos de interpretar la Biblia, siempre vamos a poner lo que estamos estudiando en el contexto de Cristo, en el contexto del reino que Él está anunciando. Un ejemplo, también en el Evangelio de hoy, dice Jesús, sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Aquí podemos ver que ya podemos entender todo lo que pasó con el pueblo de Dios en el desierto, con el maná que cayó del cielo. Es un anticipo de la Eucaristía. El maná del Antiguo Testamento, un anticipo de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. La Eucaristía donde Jesús dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Vamos a entender la Biblia siempre a la luz de Cristo, cristocentrismo. Vamos a concluir con algo que pasó en la primera lectura de hoy. Tenemos un etíope, un alto funcionario de la reina de Etiopía. Él está en su carruaje, él está leyendo el profeta Isaías y el pobre no puede entender nada de lo que está diciendo Isaías. Él está leyendo esto. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope está leyendo este pasaje de Isaías y él no puede entender ni papas de lo que está pasando cuando de repente Felipe encuentra al etíope y dice, ¿qué está leyendo? Oh, ese pasaje de Isaías. ¿Y entiendes lo que está leyendo? No. ¿Cómo puedo entender lo que estoy leyendo? No entiendo. Y dice, dime, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe empieza a explicar que esta profecía de Isaías del Antiguo Testamento, eso está hablando de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Jesucristo del Nuevo Testamento. Otra vez cristocentrismo, interpretando la Biblia a la luz de Cristo y su misión y su reino y su crucifixión y su resurrección. Si es el maná en el desierto, si es Isaías hablando de ese profeta que va a ser humillado y matado, arrancado de la vida, está refiriendo a Cristo Jesús. Entonces, Jesús dice hoy en el Evangelio de hoy que todos serán enseñados por Dios. Estudiemos nosotros un pedazo del Evangelio cada día, siempre usando los 3 criterios para interpretar la Santa Biblia, y así Dios va a enseñarnos. Y escuchando la voz del Padre, vamos a acercarnos cada día más a Cristo Jesús, nuestro Salvador resucitado. Que el Señor les dé a ustedes mucha paz y mucha tranquilidad en estos días tan llenos de problemas y dificultades con el virus. Y que el Señor les dé a todos ustedes la salud. Que Dios te bendiga.